Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Jueves 25 de abril, octava de la Pascua. Además se celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envía a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros, para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros,
que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos, y al tercer día, y en su nombre, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Un feliz jueves para todos. Quiero que oremos, como lo hacemos cada jueves, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, de la vida consagrada. Oremos por nuestros ministros, comenzando por el Santo Padre, el Papa Francisco. Bueno, quiero que toquemos un temita muy especial con respecto a la primera lectura. En la primera lectura vemos la continuación de lo que habíamos escuchado ayer. Después de que Pedro y Juan hacen el milagro de sanar a este paralítico, viene algo muy especial. El pueblo que va buscando de pronto la noticia, el pueblo que le gusta el milagro, el pueblo que se asombra y va a ver qué le toca a él. Y resulta que ya Pedro a ellos no les hace el milagro material, físico, sino que les hace un milagro más grande, y es que comienza a predicar a Jesús. Si ustedes se acuerdan, aquella noche del Jueves Santo, hace 8 días, veíamos a un Pedro que al principio era un hombre valiente, era un hombre que quería dar la vida por su maestro, pero que pocas horas se escondía y negaba por cobarde, por miedoso al mismo Señor. Hoy encontramos que después de la resurrección y de ese acto de perdón que tuvo Jesús con él, ya Pedro no habla como aquel hombre temeroso. Ya Pedro no tiene esa fe quebrantada, sino que hay un Pedro con una fe fuerte, con una fe establecida en Jesucristo. Se dio cuenta Pedro, después de la resurrección del Señor y después de haber entendido esa nueva oportunidad que el Señor le había dado, que su maestro lo tenía para algo muy especial. Por eso Pedro comienza a hablarle al pueblo y le comienza a explicar por qué debía Jesús morir en la cruz. Y debía morir para perdonarnos, debía morir para entregar su vida por cada uno de nosotros. Hoy, tú, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas en este momento, sepa muy bien que el Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Pero esa crucifixión y esa resurrección no son en vano. Esa resurrección del Señor nos está diciendo que debemos cambiar, que debemos pedir perdón, que debemos transformar nuestra vida y no nos podemos seguir quedando allí anclados en el pecado y en los vicios, sino por el contrario, ser hombres y mujeres nuevos todos los días. Y en cuanto al Santo Evangelio, es un evangelio muy especial, pues Jesús se le aparece a aquellos hombres y suceden unos hechos muy especiales. El primero de ellos, estos hombres creen que Jesús es un espanto. Por eso Jesús hace varias cosas. La primera de ellas les dice: pálpenme, tóquenme, que soy su maestro, que soy su Señor. ¿Cómo lo podemos palpar hoy al Señor? Lo podemos palpar de muchas maneras. Y la primera de ellas, en la fuerza que tiene una oración hecha con fe. Si tú eres de los que hace esas oraciones rápidas, sin sentido, tal vez corriendo, no vas a sentir que Jesús te habla. La oración que se hace desde lo profundo del corazón hace sentir el ardor de que Jesús está contigo y conmigo. Segundo, la Eucaristía. Lo hablábamos ayer con aquellos discípulos que iban camino de Emaús. Cuando yo recibo la Eucaristía y siento que es Jesús el que está conmigo, Él me transformará la vida. Si yo recibo la Eucaristía sin fe, simplemente será comerse un pedacito de pan sin darse cuenta quién es el verdadero Señor, el que recibimos y qué gracia especial recibimos en ese momento. Y por último, quiero decirles algo
que nos debe tocar el corazón. El Señor les dice al final que quiere comer, que tiene hambre, y es que Jesús se hace presente en el que necesita. Jesús se hace presente en el que tiene hambre. Hoy en el mundo se viven muchas injusticias, por eso hoy el mundo tiene hambre, y es el hambre de los pobres, es el hambre de los exiliados, es el hambre de aquellos que han tenido que salir corriendo de sus países, de sus lugares, de sus tierras, porque hay otros descarados, porque hay otros injustos que se quieren apropiar de ello. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, tú tienes que ver a Jesús en los pobres, en los que necesitan. Y Jesús se hace presente cuando tú le das de comer, cuando tú sacias el hambre, la sed de aquellos hermanos que necesitan. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.